aparición del hombre. Desde un comienzo el hombre se ha cuestionado acerca de su existencia, del cosmos, de Dios, de las respuestas que necesita de sí mismo, acerca de la causa y la finalidad de las cosas. En un comienzo, el hombre quiso dar respuestas acerca de todo lo que no entendía a partir de los mitos. Los mitos son todas aquellas narraciones en las cuales el hombre intenta dar respuesta a las cosas que no conoce. Entre los mitos encontramos 4 tipos. Los mitos teogónicos, en los cuales el hombre intenta dar respuesta acerca del origen de los dioses. Los mitos cosmogónicos son aquellos que dan respuesta al origen del cosmos. Los mitos etiológicos, con los cuales se intenta dar respuesta al origen de las culturas. Ahí encontramos, por ejemplo, la Biblia hebrea, encontramos el cantar del Miocid, el cantar de los Nibelungos y otros tipos de los cantares de gesta y todo este tipo de literatura en la cual se quiere dar la respuesta al origen de las culturas. En ellos también encontramos a Rómulo y Remo y bueno, todas las historias ya conocidas en esta parte. También encontramos los mitos escatológicos, en los cuales el ser humano intentaba, o hasta la actualidad también, intenta darle respuesta acerca del fin del mundo y el fin de todo lo existente. Atenas era considerada la cuna de la cultura, de la filosofía y del arte en el Mediterráneo. Allí se encontraban los hombres que se consideraban filósofos, que eran personas de la clase alta, aristócratas que se dedicaban únicamente al ocio y a las cuestiones de la filosofía. Ellos se reunían entre sí para preguntar acerca del origen de las cosas, para hacer retórica, para hacer largas disertaciones acerca de la existencia, y es allí donde nace todo el concepto de filosofía. Antiguamente la filosofía era únicamente cuestionar las cosas. Hoy día la filosofía es una disciplina que se ha especializado tanto que podemos hablar de diferentes ramas que se han clasificado con más rigor. Es así como encontramos la epistemología, que es la reflexión acerca del conocimiento, la metafísica, que es aquella rama en donde la filosofía se cuestiona las cosas ideales. Ahí encontramos Dios, el cosmos, las ideas, todo lo que va más allá de los sentidos. Luego encontramos la axiología, que es la disciplina donde se cuestionan los valores, la ética, que es la disciplina en donde se cuestionan todas las costumbres y se habla acerca del concepto del bien y del mal. La estética, en donde se cuestiona el tema de lo bello y del arte. Y por último, y actualmente podemos hablar de la filosofía política, la filosofía de las religiones, la filosofía del lenguaje, la hermenéutica y todas aquellas ramas interdisciplinarias que contribuyen a una buena reflexión. ¿De qué está hecha la realidad? Esta fue la pregunta que tal vez cuestionó más a los filósofos de Mileto. Filósofos como Tales, Anaxímenes y Anaximandro se dedicaron casi que exclusivamente a esta única pregunta, al afirmar ellos que lo que vemos no es necesariamente lo verdadero. Por eso hablamos del principio o el arjé, que era el ordenador de casi todas las cosas. Ellos hablaban del agua, del fuego, de los 4 elementos como tal, como dándole una respuesta. Posteriormente encontramos a Pitágoras y toda la escuela pitagórica, en la cual atribuía el origen de las cosas a los números. Luego viene Heráclito, en el cual se habla del ser como un cambio constante. Para Heráclito nada era real, todo era pasajero. Tan así que él llega a decir la frase de que uno no puede bañarse 2 veces en un mismo río, ya que cuando entra por segunda vez, este río ya no es el mismo, pues ha cambiado. Todo está en un constante cambio. Luego viene Parménides, en el cual se dice que el ser en sí mismo es el que existe, el no ser no existe. Entonces el principio está en el ser únicamente. Sin duda alguna, uno de los personajes que cambió todo el concepto de la filosofía hasta ese momento fue Sócrates. Sócrates fue un esclavo ateniense pequeño, de nariz respingada, que tenía mucho tiempo filosofando. Él llamaba a las personas a partir de disertaciones, a partir del diálogo y de las respuestas, que lo buscaran y lo condujeran hacia la verdad. Su frase preferida era "solo sé que nada sé". ¿Por qué? Porque quería que la gente llegara a la esencia del conocimiento. Es allí donde nace el concepto de la mayéutica o el método socrático, que consistía en llevar a sus discípulos a partir de preguntas hasta un conocimiento pleno de la verdad.
haciendo reflexiones que seguramente iban a ir más allá de lo que en un comienzo habían pensado. En el tiempo de Sócrates existieron otro tipo de reflexiones, como las de Heródoto, que hablaban acerca del relativismo cultural. Ellos afirmaban que las ciudades-estado, como era Atenas, no tenían un concepto claro de lo conocimiento como tal. ¿Por qué? Porque no conocían las otras sociedades. Llegaron incluso a preguntar ¿hasta dónde es seguro el conocimiento que tienen si no conocen más allá de dónde están? Esto nos habla por primera vez del relativismo cultural. Protágoras afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas. Desde ese punto de vista podría decir que no hay verdades objetivas, sino que todo el conocimiento es limitado. Es allí donde nosotros empezamos a pensar hasta dónde este cuestionamiento viene a este momento histórico en el que nos encontramos. También afirmaba que la filosofía era únicamente retórica o persuasión por medio verbal, lo cual era muy útil en los debates. Esto llevaba a los estudiantes de filosofía a convertirse en hombres buenos, pero no necesariamente eran conocedores ni propietarios de la verdad. Sócrates fue condenado a muerte. Murió tras tomar cicuta, porque todas las personas que eran críticos de su forma de pensar consideraron que era un peligro para la sociedad del momento. Pero no por eso murió con sus ideas. Las ideas de Sócrates aún persisten en la actualidad y quedaron muy bien sembradas en su discípulo más importante, que tiene como nombre Platón. Platón fue un aristócrata ateniense, discípulo de Sócrates, pero a diferencia de su maestro tenía un instinto autoritario. Él odiaba a los que habían matado a su maestro y pensó en la posibilidad de generar una república conforme a los ideales filosóficos, gobernada por hombres sabios, por filósofos que tuvieran la capacidad de desarrollarse a través de las virtudes. Encontramos en su obra La República todas estas concepciones de un gobierno ideal, y entre lo rescatable de Platón encontramos el mundo de las ideas, el innatismo, que era una doctrina en donde afirmaba que todas las personas tienen un conocimiento previo, y también desarrolla el tema del dualismo del alma. Nos asegura que el alma está presa en el cuerpo, de tal manera que es importante que pueda salir de allí. Mientras está aquí en el cuerpo, dice Platón, el hombre no puede ser completamente libre. Es cuando salga el alma del cuerpo cuando realmente va a entender y va a retornar. Por eso él habla del innatismo como una manera de retomar los conocimientos que el alma ha tenido previamente. Estas son algunas de las ideas de Platón. De lo más recordado, lo más famoso que tenemos es el mito de las cavernas, en donde él asegura que el hombre es como aquellos que fueron encerrados en una cueva, que no tenían acceso a la realidad, no conocían y estaban totalmente amarrados y solamente podían tener contacto con el mundo a través de las sombras que se proyectaban. Es así como podía proyectarse la sombra de un hombre, dos hombres, un hombre en un caballo, y nunca iban a tener una idea real de lo que fuera. Pero cuando uno de estos hombres amarrados logra escaparse, se da cuenta que el mundo no es como las sombras que ellos veían. Esto es la mayor ilustración y, digamos de una manera más paradójica, la concepción del mundo que tenía Platón. Platón fundó una escuela filosófica llamada la Academia, en donde su máximo alumno, el mayor y el más famoso, fue Aristóteles, que fue un hombre que bajó de Macedonia a Grecia con el fin de poder estudiar en la Academia de Platón. Allí él pudo tomar todos los conceptos, pero con el tiempo, cuando muere su maestro, él decide formar una escuela propia conocida como el Liceo. Entre los grandes aportes que Aristóteles hizo a la filosofía, podemos encontrar la lógica deductiva. Esta la podemos entender a partir de un ejemplo. Cuando decimos, todos los hombres piensan, es una premisa. Ramón es un hombre. Segunda premisa. Ramón piensa. Esa es la conclusión. Esto es lo que nosotros podemos conocer como silogismos o estructuras lógicas. El gran aporte de Aristóteles a la filosofía. También esta pueden tener variables porque podemos decir algunos hombres piensan, ningún hombre piensa, todos los hombres piensan, dando estructuras diversas en todo lo que es el tema de las premisas y las conclusiones. También de las cosas que podemos darle gracias a Aristóteles
es el tema del telos o las causas finales. La teleología, entendida como el concepto de las causas finales, nos da un punto de llegada a todo lo que el hombre está reflexionando. De esa manera, toda la filosofía de Aristóteles nos abarcó 10 siglos, porque incluso Santo Tomás tomó también la filosofía aristotélica para poder desarrollar su teología. Hasta el tema de hoy, nosotros todavía podemos agradecerle muchísimo a Aristóteles. La filosofía está inmersa en la historia. Nosotros hasta el momento hemos hablado de todo lo que ha sido antes del tema del periodo helenístico. El periodo helenístico comienza con toda la expansión del imperio de Alejandro Magno y con ella cambia toda la estructura de pensamiento de las ciudades-estado. Atenas, Esparta y todas las ciudades de Grecia hasta el momento cambiaron su manera de ver las cosas y su reflexión a partir de todos los hechos históricos que sucedieron desde el momento en que se empezó a expandir el imperio de Alejandro Magno, que llegó incluso hasta Persia y a Turquía, y por el otro lado, al occidente, llegó hasta Egipto. Entonces, nosotros hoy día podemos decir lo mismo. Nuestra filosofía debe estar inmersa en un momento histórico, debe estar inmersa dentro de nuestras circunstancias actuales. No podemos aislar nuestro pensamiento de la manera en que se construye la filosofía. No podemos estructurar nuestra forma de vida sin estructurar primero los ejes de nuestro pensamiento y de nuestra reflexión. Hoy día hace falta todo eso. En el tema de Alejandro Magno, en pleno periodo helenístico, encontramos a un hombre Epicuro. Epicuro afirmaba que la vida es algo que debemos disfrutar y por eso hay que darle espacio a los placeres, a darle espacio a la tranquilidad y a la serenidad del alma. Construyó otra escuela filosófica conocida como el Jardín, en donde se llevó a vivir a todos sus amigos. Epicuro es prácticamente el fundador o el promotor de lo que nosotros conocemos como el hedonismo, el hedoné entendido como la felicidad. A manera de conclusión podemos decir que el hedonismo en esta época ha cambiado considerablemente de acuerdo con lo que Epicuro nos estaba diciendo. Hoy por hoy el mundo posmoderno no busca sino simplemente placeres sensoriales, la inmediatez, generar respuestas a preguntas que seguramente ni siquiera se han reflexionado. Es tiempo de empezar a prometernos a nosotros mismos que debemos volver a las bases de la reflexión. Solamente a partir de un ejercicio filosófico serio, responsable, diligente, oportuno, actual, podemos desarrollar una nueva sociedad.